Jesús dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Estoy en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16, si gusta acompañarnos desde el primer verso. Es la parábola del mayordomo injusto, del administrador injusto, como se ha colocado el título en el video que usted está mirando, y se llama el administrador astuto pero injusto. Esta parábola, Lucas 16:1, dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es una de las parábolas más complicadas de interpretación. De hecho, los comentaristas opinan de una y de otra manera, porque a todas luces la conducta deshonesta del administrador, de decirle: bueno, ya borra las cuentas, altera el libro de contabilidad para que puedas defraudar a aquel a quien le debes. Digo, a todas luces diríamos: es deshonesto, es equivocado, no es moral. Así que lo primero que sorprende es que alabó el hombre a este administrador. En el verso 8, el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y la otra cuestión que llama la atención, ahora lo dice Jesús, ¿no? En el verso 9. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Extrañísima frase: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Quisiera que con estas dudas en mente pudiésemos poner una mayor atención a lo que pueda decirnos la parábola. Por lo pronto tenemos aquí al frente un folio de una Biblia que en 1658, es decir, a mediados del siglo XVII, se publicó. Es una Biblia en varias lenguas, por eso se llama políglota. Desde el siglo XVI y tras la invención de la imprenta, comenzó la publicación de las grandes políglotas. Trabajo muy difícil, porque pensando en el alfabeto nuestro, y que cada letra tenía que hacerse en un tipo móvil, metálico, perfectamente bien diseñado, para que todos fuesen del mismo tamaño, estuviesen a la misma distancia, todos los renglones fuesen rectos. Ese trabajo originalmente de Gutenberg y de Peter Schofield era muy laborioso.
¿Cuánto más en una Biblia políglota, donde los tipos no solo tenían que ser de los caracteres latinos, sino de los caracteres hebreos o de los caracteres griegos o de otros? La primera de las grandes políglotas fue precisamente la Biblia políglota complutense, que ya hemos tenido aquí. Después tenemos la Biblia políglota de Amberes o Biblia Regia de Felipe II, de Benito Arias Montano, que tendremos en breve. Ya es nuestra, pero no ha llegado. Y hoy estamos presentando uno de los pocos folios con los que contamos de la cuarta de las grandes Biblias, la Biblia londinense o la Biblia de Walton. Esta es una Biblia en 9 lenguas. Aquí al frente, pues estamos viendo el persa, por ejemplo. Estamos viendo parte del árabe. Voy a decirles las lenguas, las 9 lenguas en las que está esta Biblia. En primer lugar está en hebreo, está por ambas caras. La Biblia completa es de 6 tomos. 6 tomos para poder tener una Biblia completa. Y cada folio tiene, o cada hoja tiene un folio del verso con el hebreo, la Vulgata latina, el siriaco, y del otro lado pues tiene, por ejemplo, el samaritano, el persa, el etiópico. Y bien, efectivamente, esas 9 lenguas, hebreo, samaritano, arameo, griego, latín, etiópico, siriaco, árabe y persa. La mayoría de ellas a la vez tiene la transliteración o más bien la traducción al latín. Entonces, por ejemplo, es persa con latín, siriaco con latín, para poder estudiar pues, poco mejor para quien no dominaba tanto esas lenguas orientales, pero sí dominaba el latín. Entonces, imagínense, es un trabajo maravilloso. Se considera que esta Biblia londinense o Biblia waltoniana sería el trabajo más acabado, más perfecto, más grandioso de todas las Biblias políglotas, el más exacto también. Y por primera vez una Biblia políglota incluía 2 lenguas como el etiópico y el persa. Y hemos estado insistiendo pues en que la historia de la Biblia y el amor que debemos a la Sagrada Escritura, la fe y la obediencia que debemos a la Biblia es muy importante. Como iglesia y como creyentes o como teólogos, jamás debemos perder la centralidad de la Biblia, el reconocimiento de su autoridad como norma suprema y la fe en que el mensaje esencial de la salvación está inspirado directamente por la palabra divina en este libro, y que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Voy a leer el verso 9 de Lucas 16 en griego. Lo he tomado como un verso a destacar. Es bastante extraño, normalmente uno toma un verso más positivo, más bonito, como el domingo pasado, ¿no? Aquel de es necesario hacer fiesta por este hijo que se había perdido y ha sido encontrado. Sin embargo, ahora he querido poner en el centro un versículo desconcertante que seguro nos va a ayudar a nuestra memoria para que no se nos vaya. El verso 9, entonces, dice en griego, que egoi min lego, eaftis piis atefilus, ectomamona tisadikias, inaota neclipi, dexon taimas, istas eonius skinas. Si ya lo tenemos en nuestra pantalla, lo voy a leer despacio, sí, ya lo tenemos, lo voy a leer despacio. Que egoi min lego, y yo digo a vosotros, eso está hablando Jesús. Eaftis piis atefilus, ectu mamona tisadikias. Háganse amigos de la riqueza de iniquidad, de la riqueza injusta. Aquí, adikia, ¿de es justicia? Adikia es injusto. Inaota neclipi dejón taimas istaseonius esquinas, para que cuando falte esa riqueza, reciban a ustedes
en las eternas moradas. Interesantísimo verso, desconcertante. Vamos a tratar de ir desde el principio. Primero, el verso 1 del capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, es muy importante este enfoque, como si la cámara ahora dejase a la multitud, dejase de lado en un plano secundario a los enemigos y ahora se enfoca en los discípulos. Claro, no significa que los demás, especialmente los enemigos, no estén escuchando. Porque si nos adelantamos al verso 14, aclara, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Es decir, las personas avaras y enemigas de Jesús también estaban escuchando. Sin embargo, el verso 1 enfatiza que Jesús quiere dirigirse primordialmente a nosotros, a los que somos discípulos. ¿Qué tiene que decirnos Jesús? Bueno, por lo pronto, esta es una tercera parábola que habla del mal uso de la riqueza. En primer lugar, de la riqueza, porque recuerde que Lucas es un escritor cuyo énfasis está puesto en los pobres, está puesto en los humildes, en que Jesús se ha hecho verdaderamente humano y ha venido a compartir con nosotros la tentación, la angustia, la pobreza, la injusticia y el rechazo. Pero también podríamos decir que esta parábola de Lucas, como las otras, puede ser aplicada al mal uso de los dones de Dios. La primera de estas parábolas la hemos visto en el capítulo 12, verso 42. Es un tema que ya pasamos. Lucas 12, 42. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y el 47, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquella parábola del siervo infiel, ya hay una primera, Lucas 12. El siervo que no hace lo que el amo le ha mandado, recibirá muchos azotes. Ahora, estoy pensando en otro texto que es Nehemías, capítulo 13, sobre la importancia del mayordomo. En Nehemías capítulo 13 y verso 13, dice, por ejemplo, hablando Nehemías, puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Me gusta el enfoque de Nehemías porque ¿quiénes son los mayordomos? Fíjense, sacerdotes, copistas y eruditos en la escritura, escribas como Sadoc, levitas, personas al servicio de Dios. Y luego la razón, porque eran tenidos por fieles y estaban para repartir a sus hermanos. Eso es un mayordomo. Ese es el concepto del mayordomo. En griego, el economos, el que está sobre las leyes de la casa. En latín, el mayordomus, el mayor de la casa. Es un gran privilegio. Si Jesús está diciéndole a sus discípulos, está diciéndonos a nosotros que somos mayordomos, y eso significa el más importante administrador de una casa. Usted es el más importante. Y no estamos en una teología de liderazgo, ni de éxito, ni de empresarial, ¿no? Sin embargo, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios un privilegio de ser
administradores, de ser aquellos que tenemos la última palabra como embajadores de Cristo frente a otros y de tener la última palabra en las decisiones que respectan a nuestra vida, a veces a nuestra familia, a veces a una iglesia, o si estamos en la política, a un país, a un pueblo. Somos mayordomos. Grande es nuestra responsabilidad. La tercera parábola sobre el mal uso de los recursos la veremos al siguiente pasaje de este capítulo 16. Un hombre rico que muere en la riqueza, pero que se va al Hades. Y más adelante, en otro capítulo de Lucas, también nos encontraremos con una parábola que se relaciona, la parábola de las minas, era un peso de metal, una medida metálica que el Señor entregó a sus siervos. En fin, son varios los pasajes de Lucas, por supuesto de Mateo y demás evangelios, en los que se habla, por un lado, del gran privilegio que Dios nos da de entregarnos la vida, los dones. Todo lo que Dios nos da es un regalo de Dios. Nuestra familia, el tiempo que podamos vivir, el cuerpo con mayor salud o menor salud, con mayor o con menor juventud, más guapos o menos guapos, pero cada cosa que tenemos y cada cosa que usamos, cada cosa que vivimos, es un regalo, es un don de Dios. La segunda cosa es que somos responsables de cómo manejamos esos dones de Dios. No olvidemos una cosa que el teólogo, filósofo suizo Denis de Rougemont dejaba muy en claro. El diablo tiene como tarea invitarnos a usar mal los dones de Dios. El diablo no tiene otros poderes. El diablo no se nos va a aparecer oliendo a azufre de color rojo y con cuernos. El diablo no puede mandarnos un terremoto o una tempestad. El diablo no nos va a mandar serpientes y escorpiones físicos, animalitos de Dios. El diablo no nos va a hacer que salgan momias, fantasmas y otros seres tenebrosos. A veces hermanos que quieren imaginar el infierno como el reino de Satanás lleno de demonios, y por ahí hay testimonios, y lo pongo entre comillas, de personas o cristianos que dicen que han ido al infierno y que ahí están almas cautivas en calabozos, que hay hoyos, que hay abismos, que hay puertas del infierno, que ahí están los demonios torturando y monstruos. Eso no está por la Biblia en ninguna parte. El infierno o lago de fuego es el destino final que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Ahorita no están allí. El diablo anda por aquí, en la tierra, anda entre la transmisión y usted, para que usted se duerma mientras ve la transmisión. El diablo está trabajando aquí en el mundo, él no está en el infierno. Cuando él esté en el infierno estará siendo juzgado, estará sufriendo, no será ningún rey del infierno. Por eso digo que en la Biblia eso no está. En realidad creo que esas personas se han confundido con algunos mitos de la religión griega antigua, donde Plutón o Hades era el rey de los infiernos y juez de los infiernos, y donde, por ejemplo, en la historia o el mito de Orfeo y Eurídice, cuando Eurídice muere y Orfeo va a buscarla, pues sí se describe que en el infierno hay las Ménades que le destruyen su arpa, están las arpías, está el buitre tricéfalo, el cancerbero, están los demonios y muchos seres, las furias, muchos seres terribles que lo asustan, que lo torturan, que juzgan a los muertos. Pero eso no está en la Biblia, ¿no? En realidad el cristianismo contaminado de paganismo malentendió lo que era el infierno. Y todo esto lo digo porque hablaremos de esas moradas eternas, sí, pero ¿qué significan? ¿Y cuál es el poder que el diablo tiene? El poder que el diablo tiene está limitado.
El libro de Job es muy interesante cuando nos hace notar que Dios tiene que darle permiso a Satán de probarnos. Y que entre paréntesis se ha dicho, ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que puede resistir. Porque Dios, al permitir una tentación, también provee que podamos salir, que podamos vencer esa tentación. Así que nadie tiene una justificación para decir, fue una tentación más allá de lo que yo podía, no me quedó de otra, o fue un demonio que me obligó a pecar. No, el diablo solamente nos puede invitar, eso es una tentación, una invitación. Pero el diablo no nos puede obligar, solamente nos puede invitar. Y de nosotros, de nuestra voluntad, en nuestra decisión está si aceptamos esa invitación y pecamos, o si la tentación, que todavía no es pecado, podemos rechazarla y entonces no pecar. Bueno, entonces, cuando Jesús nos habla de parábolas en donde se usan mal los dones que Dios nos ha dado, nos está previniendo también en este respecto de que el diablo nos invitará precisamente a ser malos mayordomos. Note usted entonces en dónde está el quid del conflicto. Por un lado, ser cristiano es rendirme al señorío de Jesucristo. Eso significa hacer la voluntad del dueño y amo de mi vida. En cambio, usar mal los dones de Dios es escuchar la invitación de Satán para usar mal todo lo que Dios me ha regalado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese contexto precisamente y ante la importancia de ser mayordomos, creo que queda claro que hemos de ser juzgados precisamente por el desempeño que tengamos como mayordomos. Porque ser mayordomos incluso también contempla un aspecto como el que Pablo llama ser embajadores. En una de sus cartas dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Como embajadores venimos a decirles, reconciliaos con Dios. Dios está en paz con ustedes. Ustedes reconcíliense con Dios. Pero un embajador plenipotenciario puede firmar un tratado o una declaración de guerra con otro país. Un mayordomo podía hacer contratos comerciales, compras y ventas, o llevar este libro de créditos y adeudos, de pasivos y de activos, y entonces el dueño le tenía toda la confianza. Extrañamente el dueño interfería, porque confiaba en su mayordomo, que tenía todo el poder. Nosotros entonces tenemos el poder para realizar muchas cosas, no de manera mágica, jamás vayamos a creer eso. Por ejemplo, cuando Proverbios dice que tenemos en nuestra lengua el poder de dar vida o muerte, significa que cuando le hablamos a otras personas podemos edificarlas o destruirlas. Edificarlas con palabras de ánimo y consuelo o destruirlas con chismes, murmuraciones y ofensas. Pero no está diciendo que nuestra boca tenga un poder mágico de decretar y de declarar cambios a la realidad. La realidad es real. Tenemos poderes, pero no son poderes mágicos. No tenemos poderes de andar echando aceite, de andar decretando oraciones, de andar cubriendo con la sangre de Cristo. Tenemos otro tipo de poderes, que son los de un mayordomo, un administrador de lo que Dios nos ha dado y de un representante de Dios ante los demás. Esa es nuestra gran responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor también es la culpa si damos cuentas indebidas. A quien más se le ha dado, más se le exigirá. Quien más sabe es más responsable y si no cumple es más culpable. Ahora, dice el verso 4. Perdón, bueno, antes, el verso 2. Este hombre disipador de los bienes, el amo le llamó porque el mayordomo fue acusado.
Algunos, quizá colaboradores, o quizá amigos o clientes de este hombre rico, se quejaron del mayordomo. Y entonces el verso 2 dice que el hombre rico le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Hay dos tipos de juicio, hablando escatológicamente. El juicio de aquellos que no conocieron a Cristo o que lo rechazaron es el juicio final. Y el juicio para los que son miembros de la iglesia, que no es un juicio para condenación, pero sí para galardones o reprensiones, el tribunal de Cristo. Como quiera que sea, todos, en uno o en otro juicio, vamos a estar delante de Dios y nos va a decir las mismas palabras. Da cuenta de tu mayordomía. Por eso debemos caminar en el temor de Dios esta vida. Esta vida que se pasa muy rápido. La muerte es una cosa seria. No podemos tomarla a la ligera. Dios nos va a llamar a cuentas a todos, sin excepción. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Hubo niños que murieron en el vientre de la madre, fueron abortados. A ti te di 60 años de vida. ¿Qué hiciste con ellos? Hubo personas que nacieron sin la vista. A ti te di una muy buena vista. ¿Qué hiciste con la vista? Hubo personas mudas. A ti te di el don de la palabra, incluso el de la elocuencia. ¿Qué hiciste con tu boca? Vamos a dar cuentas de cada cosa, de cada detalle, de cada pertenencia, de cada recurso, de todo tipo de recursos con que hayamos contado en la vida. ¿Verdad que es para vivir cuidadosamente en un temor de Dios? ¿Cómo estoy administrando todo lo que Dios me da? Cada centavo, cada minuto, cada oportunidad con la familia, con los amigos, con los hermanos, cada acto de cuidado de mi cuerpo, cada oportunidad de servir al prójimo. Yo voy a dar cuenta. Da cuenta de tu mayordomía, y termina el verso 2, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Sí? Nuestra vida se termina. El tiempo de nuestra mayordomía, hayamos sido incluso buenos o malos mayordomos, toca a su fin. Y toca a su fin de una manera pronta, porque la vida es efímera, porque la vida se pasa rápido, y yo no quiero dejar de enfatizar eso. Cualquier día, cualquiera de nosotros se puede contagiar. Cualquiera de mis predicaciones puede ser la última. Y todos estamos en el caso semejante. De tal manera que nuestra mayordomía tocará a su fin. Dice el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Voy a perder el trabajo. He sido un mayordomo deshonesto y ahora me voy a quedar sin trabajo. Yo no sé si esta parábola era de algún mexicano, porque esta conducta es 100% de algunos mexicanos. El mayordomo injusto, el que hace sus tranzas en los negocios, en los impuestos, y que ahora necesita quedar bien con los compadres para que cuando se acabe su hueso en este sexenio, pues le den otro hueso. Muy mexicana esta parábola, ¿no? Dice, bueno, eso de cavar, eso de sembrar, de abrir surcos, de cosechar bajo el sol, es muy difícil. Yo no quiero eso. A mí me gusta este trabajo cómodo, donde me he enriquecido fácilmente. Es también un tanto de flojera. Proverbios dice que el flojo pone pretextos para no trabajar. Proverbios dice el flojo, hay un león en las calles.
Por supuesto, no hay ningún león, pero vean el tipo de pretexto que se prefigura allí, ¿no? ¿Por qué no fuiste a trabajar? No, es que hay un león. ¿Qué tal que me lo encuentro y me come? Por eso no fui a trabajar. O dice otro de los proverbios, el flojo es más sabio que 7 sabios. Y por eso siempre quiere que se la den de gerente. Pues ¿cómo que yo cargando bultos? No, ahí no se gana nada, ¿no? A mí denme la de gerente, un buen sueldo. Y por eso tiene 10 años que no encuentra trabajo. Así que este mayordomo dice, no, yo cavar, sembrar, eso no se me da. Pedir limosna, no, pues tampoco. Yo soy muy importante ante la gente, todos me han visto con este puesto tan importante que desempeño y luego me van a ver ahí pidiendo limosna. Además, no estoy ciego, no estoy manco, ni puedo disfrazarme de manco como en la Corte de los Milagros de Víctor Hugo, porque ya me conocen, entonces, ¿cómo voy a pedir limosna? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué haré? Dice el verso 4, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas, para que la gente me quiera ayudar. Tengo que hacer mis compadres. Esto en México, lo digo porque algunos hermanos no son de México, de los que están con nosotros. En México, y es muy probable que en otros lugares, los cargos políticos, administrativos, incluso electorales, se dan a los amigos, independientemente de que las personas sean capaces o tengan experiencia en el ramo, eso no cuenta. Lo que importa es que sea tu familiar, es que sea tu amigo. Por allí había una de las parodias de Lelutier, ¿no?, donde el secretario de Educación pues era el cabo Fernández, ¿no? Y el secretario de Marina pues era un brigadier y el de Agricultura era un almirante de la Marina. O sea, todo mal. ¿Por qué? Porque es por conveniencia, es por amistad, es por nepotismo, y esto hasta en las iglesias a veces, ¿eh? Pero entonces llama en el verso 5 a cada uno de los deudores de su amo y le dice, ¿cuánto debes a mi amo? Verso 5, ¿no? Entonces uno dice, debo 100 barriles de aceite. Un barril de aceite, un bato, en la palabra original es bato, 100 batos de aceite, cada uno era 37 litros de aceite. Así que probablemente aquí estaríamos hablando de unos 3.700 litros de aceite, equivalentes a unos 1,000 denarios. Un denario sería como el sueldo de un jornalero de un día, quizá 2 salarios mínimos, multiplicado por 1,000. Así que el mayordomo le dice, tú le debes al amo 100 barriles, mira, aquí está el libro de cuentas, bórrale y escribe que le debes 50. Es decir, estaba robándole al amo 500 denarios, la mitad de la deuda, pero además comprometiendo el nombre del amo, porque el deudor no sabe de dónde viene la generosidad. Si es la generosidad del administrador, y por eso se va a convertir en su amigo, o si el dueño de este terreno que le ha arrendado para sembrar los olivos, de donde se saca el aceite, es tan bueno que le ha perdonado la mitad de la deuda. Pone en un predicamento incluso al dueño, porque cuando el dueño venga y diga, no, yo no te perdoné nada, me debes los 100 barriles, bueno, ¿qué va a decir este deudor? Le perdonó el 50%. Después había otro deudor, en el versículo 7, ¿tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí le descuenta solo el 20%, pero los corus, pensemos en costales, medidas de trigo, a un promedio de 1,500 costales de trigo, 27 toneladas para ser un poco más precisos,
valdría unos 2.500 denarios. Quitarle el 20% es quitarle 500 denarios. O sea, a cada uno de los deudores le perdona 500 denarios. Y todo esto en detrimento de la soberanía y de la hacienda del amo. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de conseguir una amistad injusta, una amistad que podríamos llamar perversa. Es importante que dejemos esto en claro para ver cómo vamos a interpretar el verso 9. Por lo pronto, en el verso 8 se dice: y alabó el amo al mayordomo malo, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El amo es el amo de la parábola, no es Dios mismo. El amo se sorprende y reconoce que el mayordomo ha actuado con astucia, con sagacidad, diríamos que con inteligencia. No está alabando la deshonestidad. No dice, ay, te felicito porque me has robado, te felicito porque eres deshonesto, porque eres mentiroso, porque eres ladrón. Evidentemente no le está alabando por eso. Le está alabando o está reconociendo que fue una persona muy inteligente, fue una persona muy sagaz para quedar bien con otros y para salir de todas maneras ganando a pesar de que lo corrían del empleo. Juliano el Apóstata, que fue un emperador romano, posterior a Constantino, a Teodosio, porque recuerden que con ellos el cristianismo se fue volviendo la religión imperante en toda la extensión del Imperio Romano. Sin embargo, uno de los emperadores, que en el fondo seguía siendo pagano y que estaba descontento porque con el cristianismo se habían cerrado los templos de los dioses paganos, entonces lo que hizo fue renunciar al cristianismo. De ahí su nombre, Juliano el Apóstata. Y entonces él tomaba el versículo 8 para denostar a los seguidores de Jesús. Decía, ¿cómo vamos a ser seguidores de un maestro de Jesús que alaba a los ladrones, que alaba al mayordomo injusto, que aprueba el robo y la deshonestidad? Eso decía Juliano. Usted estará de acuerdo conmigo en que la interpretación de Juliano era equivocada. Creo que eso es evidente, ¿no? Cuando tomamos, diríamos que fuera de contexto alguna palabra de Jesús. Algún rabino por ahí decía que Jesús no podía ser el Mesías porque enseñó a aborrecer padre y madre, y la Biblia dice, honrarás, o la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Se refiere a aquel pasaje que ya estudiamos. El que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Y entonces este rabino decía, Jesús está en contra de la Torá, está en contra de la ley, porque nos ha enseñado a aborrecer padre y madre. Eso, como esta otra argumentación de Juliano, evidentemente están fuera de contexto y son equivocadas. Por eso yo quisiera detenerme un poco más. ¿De qué manera se ha manifestado la injusticia de algunos mayordomos para hacerle pensar a los deudores que no deben tanto? Eso es lo que quisiera yo subrayar. Y pensemos en las palabras de Pablo, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, voy a poner unos 4 ejemplos de cómo creyentes, predicadores, hasta teólogos y pastores le han dicho a la gente, no, a Dios no le debes tanto, mira, bórrale, vas a ver que le debes menos. El primer ejemplo que quiero considerar, y todos tienen que ver con el mismo tema de aprovecharse de la bondad divina, ¿no? O sea, así como este mayordomo está haciendo creer a los otros que el amo es muy bueno,
o que yo soy tan buen mayordomo que tengo la autoridad de darte indulgencias, de quitarte ciertos pecados. Pues en todas estas posturas de las que voy a hablar se está haciendo lo mismo. Por ejemplo, aquellos que dicen, no es pecado el mal uso del sexo. Dios es incluyente. O sea, no es pecado. Bórrale ahí. No te vas a ir al infierno por eso. En una de las discusiones, yo decía a quien argumentaba en contra, si tú dices que ciertas acciones, actitudes, decisiones no son pecado, si tú convences a la gente de que no son pecado, y sí lo son, ¿no los estás dejando en el camino directo al infierno? Por eso digo que como mayordomos debemos tener temor de Dios de lo que hacemos, porque lo que hacemos repercute sobre los otros, a veces con resonancias, consecuencias eternas. Cuando yo digo que el pecado no es pecado porque la pasión me ha invadido y quiero no sentirme rechazado, no sentirme reprobado, no quiero arrepentirme y prefiero darle vueltas a la Biblia, darle vueltas a los versículos que me condenan hasta que, como los magos, digamos, ven el versículo, ahora ya no ven el versículo, ¿dónde quedó el versículo? ¿Verdad que ya no está el versículo? Y en cambio jalonear otros versículos que no dicen eso para decir, no, es que mira, si Jesús tenía un discípulo amado, si David y Jonatán eran muy cuates, pues entonces no es tan malo, más bien no es malo. Son preferencias, son decisiones, son orientaciones, son constructos sociales. Tú eres libre para decidir tu identidad. Todo eso es exactamente, bórrale, a Dios no le debes tanto. Tu paga del pecado no es la muerte, Dios te acepta así como eres, y eso es cierto, pero ¿dónde está el engaño? Dios te acepta como eres, pero no tienes que cambiar. Y ese engaño, creo que de ese engaño ya hablamos cuando el hijo pródigo, ¿no? Es como decirle al hijo pródigo, el Padre te ama y eso es verdad, por tanto quédate en el chiquero porque el Padre te ama, no. Entonces hablar de una sagacidad que se identifica con el relativismo, ¿no? Estas posturas teológicas son tan sagaces, son tan astutas, a las personas que las escuchan les encantan, les convencen, les gustan. Yo he oído a los jóvenes aplaudir, literalmente aplaudirlas, porque son sagaces y por eso los convencen. Y sin embargo su sagacidad está identificada con el relativismo posmodernista. Recuerde que si hay algo en común a todas las corrientes posmodernistas, es una especie de fe en que no hay una razón, no hay valores universalmente válidos, no hay un bien y un mal absolutos. Echando mano de eso, entonces hacemos una nueva teología, un tanto casuística, donde aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, aquello que es nuestra preferencia, es justificado, para que no sea más pecado, para que no nos condene. Sí, podemos borrar de nuestra libra de cuentas que a Dios no le debemos tanto como una condenación eterna, pero eso no significa que eso tenga un resultado verdadero. No significa que cada uno de nosotros no tengamos que darle cuentas a Dios un día de nuestra mayordomía. Así que estamos viviendo una tremenda pandemia moral, tristísima, que avanza tanto o más rápido que la pandemia física. Es sorprendente cómo cada día en algunos estados de la República y en diferentes países, los grupos y las legislaciones en favor de las ideologías se concretan, triunfan, se establecen y cada día más será difícil vivir en contra de estas maneras impuestas
a toda la población. Nos permite entender Apocalipsis 13 cuando dice que el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Cada vez es más difícil que usted pueda tener relaciones normales de trato educativo, comercial, amistoso, político, con alguien, porque las personas en su mayoría están siendo imbuidas de la falsedad legalizada. Y usted sabe de cuántas cosas estoy hablando en este momento. Va a ser difícil comprar y vender. Bueno, hasta si usted quiere sentarse a ver una película en la televisión, en alguna de las plataformas de películas, la mayoría de las películas está exaltando la maldad. Termina usted incomodándose, apagándole, diciendo, no hay nada que ver. A ese grado no se puede comprar y vender, porque no tenemos la marca. Hay una pandemia moral que hoy quiero ilustrar como el engaño de hacernos creer que a Dios no le debemos tanto. No es pecado, no es para tanto, no estamos tan mal. Dios es puro amor, Dios es incluyente, el bien y el mal no existen, el bien y el mal es lo que tú quieras, lo que importa es que seas buena persona, y pues si es amor, todo tipo de amor se vale. Bueno, aprovechando de esta pandemia moral, quiero también mencionar de algunos hermanos enfermos y de cómo van las cosas en la otra pandemia, ¿no? Por lo pronto, esta semana murió nuestra querida hermana María Teresa Cortés, mamá de Rosy Charpenel. Y bueno, pues nos entristece su partida, pero también damos gracias a Dios porque sabemos dónde está y sabemos que en esta vida Dios le permitió conocerle y le permitió ser un discípulo suyo, recibir el perdón que Dios nos ofrece. Tenemos también un gran número de hermanos enfermos. Por lo pronto, la familia Núñez, Arturo, Claudia, los papás y David. Agripados, van a hacerse la prueba probable COVID, así que tenemos que estar preocupados, estar orando por ellos y atentos en qué les podamos servir. David Núñez, Claudia Sánchez, Arturo Núñez. Marisela Ramírez, hermana de nuestra hermana Maru, continúa enferma, delicada. También la sobrina de Rocío Jiménez, Abby, continúa en terapia intensiva. Y de una familia amiga de Anita, de Ana María Robles, que son Marlene, Alberto, Jimena y Diego, toda la familia con COVID, también oremos por ellos, están delicados. Allá en la célula de nuestra hermana Alice habíamos comentado de los hermanos que deseaban bautizarse, Lorena Mendoza y su familia, también se han contagiado de COVID, será necesario posponer su bautismo. Pero bueno, en este caso la intención de bautizarse es ante Dios lo que es válido mientras no pueda realizarse. Así que estamos también en intercesión por ellos. Recuerde que la intercesión no es para convencer a Dios de algo que no tenemos que convencerlo porque Él es amor, porque Él es omnisciente, pero que sí Dios quiere que nos preocupemos y llevemos la carga los unos por los otros y que cuando oramos por alguien nos preguntemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad y cuál es mi participación? Y desde fines de septiembre, en cada predicación hemos estado insistiendo que venía la segunda ola de contagio. Por supuesto que no se vio en un solo día y muchas personas no lo creyeron o siguen sin creerlo. Pero históricamente la segunda ola de una epidemia ha sido en general más grave,
como lo fue la de la influenza española de principios del siglo XX o la peste bubónica de la Edad Media. Esta segunda ola mundial también amenaza ser más terrible que la primera. Por muchas razones va a ser más terrible. Por lo pronto, el día viernes tuvimos un número récord de casos diarios de contagio. 2.300 contagios, un solo día. Es decir, ese día hubo más contagiados que cualquier día desde marzo que empezó este problema. Hemos llegado a los 114,000 muertos. Y en el mundo también las cosas están tan delicadas que esta semana tuvimos un día a nivel mundial de 700,000 contagios en un solo día. Casi 3/4 de personas se contagiaron en un solo día. Recuerde que esto es tan grave que cada uno de los contagiados puede a su vez contagiar a 5, 6 o más personas. Así que tenemos que multiplicar eso. Además, tenemos el problema de, también en el nivel mundial, en un solo día, esta semana tuvimos ya más de 13,000 muertos en un día. Estas cifras, también en el nivel mundial, son superiores a lo que hayamos tenido todos los meses de pandemia. A esto hay que añadirle lo que las noticias nos han dado a conocer, incluso hoy uno de los rotativos en su encabezado a 8 columnas, el cansancio de los médicos. Los médicos están desanimados, muchos han fallecido, están cansados tras 9 meses de lucha, están desanimados porque las personas no se cuidan, las personas no cooperan. Y pues hay muchas razones, miren, hay quien se contagia por verdaderamente imprudente, hay quien se contagia a pesar de que tuvo cuidados. Pero tengamos más cuidado con aquellas acciones que podríamos considerar inocentes. Ir a comer a un restaurante no tiene nada de malo. Ir a visitar a la familia no tiene nada de malo. Irse de vacaciones no tiene nada de malo. Darle un abrazo al que cumple años o ir a la reunión presencial a una iglesia no tiene nada de malo. Son acciones inocentes, pero en estas circunstancias son peligrosas. Son acciones que nos ponen en un alto riesgo de contagio. La mayoría de los evangélicos, sobre todo de corte más pietista, siempre condenó, por ejemplo, fumar como un pecado. Fumar es pecado. Y si viesen fumando a un creyente, dirían, no, eso no es cristiano, es un falso cristiano. ¿Por qué decimos que fumar es un pecado si en la Biblia nunca dice que fumar es un pecado? No estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que la Biblia no dice, entonces ¿de dónde lo inferimos? Pues de que si fumar daña nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces la mayoría de los creyentes, creo que con justa razón, dirá que fumar es un pecado. Pero note el principio, lo que daña nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Este mismo principio tenemos que aplicarlo a nuestro cuidado en la pandemia. Porque alguien no diría, no, cuando yo fumo, me cubro con la sangre de Cristo y no me pasa nada. Cuando yo fumo tengo fe y como Dios prometió quitarme toda enfermedad y que ni plaga tocará mi morada, a mí el cigarro no me hace nada. Yo por eso fumo tranquilamente. Nadie diría una cosa tan descabellada. Pero eso mismo estamos diciendo con respecto a la pandemia. Yo voy, pero Dios me cuida. Yo no uso cubrebocas porque usar cubrebocas es falta de fe. Yo nada más voy a ver a mi familia muy querida, pues ¿cómo los voy a dejar de ver si son mi familia? Pues hermano, eso es un descuido. Y estas acciones que en otro momento, en otras circunstancias serían acciones inocentes, hoy son acciones de grande responsabilidad, que conllevan poner el templo del Espíritu en un riesgo que no debemos poner.
Así que yo le voy a invitar o a reiterar que usemos el cubrebocas. ¿Por qué es importante usar el cubrebocas? Voy a insistir. Cualquiera de nosotros podría estar contagiado sin tener todavía síntomas y por tanto sin saber que estamos enfermos. Sin embargo, ya somos transmisores. Cuando no tenemos síntomas, pero ya estamos contagiados, sin saber, y no porque lo queramos, sin saber podemos contagiar incluso a las personas que más amamos, a nuestra abuelita, a nuestra mamá, a nuestros hijos. Entonces el cubrebocas, en primer lugar, protege a los demás de mí. No solo piense en usted, el cubrebocas le sirve a usted, pero más sirve para que usted no contagie a otros. Y si como cristianos lo que más nos mueve es el amor por el prójimo, entonces el cubrebocas será una manifestación de su preocupación y amor por el prójimo. No usar cubrebocas con la superstición de que usted tiene fe y no le puede pasar nada, es en primer lugar una irresponsabilidad por su prójimo y por tanto es una actitud no cristiana. Déjeme decirle que la principal vía de entrada de contagio, la principal vía de entrada al virus son los ojos. Cuando una persona habla y esas minúsculas partículas de saliva que no vemos, pero que viajan en el aire, entran de la persona enferma al ojo nuestro, directamente nos vamos a contagiar con una carga viral muy alta, lo que va a determinar que nuestra enfermedad sea más intensa, sea más fuerte. Así que por eso la necesidad de guardar una sana distancia, donde lo que la otra persona habla, estornuda, tose, canta, no me llegue. Si es posible, pues use unos gogles, como los que se usan para el trabajo, que le protege los ojos. Ese es el órgano más delicado que tenemos que cuidar. Por supuesto, el lavado de manos y otras cosas, pero los ojos. Tenemos que evitar las fiestas. Las personas no han querido entender eso. Aunque la basílica se cerró, hubo grupos que intentaron peregrinaciones, hubo muchos grupos que estuvieron haciendo sus serenatas, sus cohetes, sus fiestas, y vienen las posadas, y la gente con la misma irresponsabilidad de que esto no existe, de que esto es un engaño porque el gobierno nos quiere matar, de que tantas tonteras. Y además pensando que, bueno, pues la posada nada más es con familia, nada más es con gente de confianza, se van a seguir reuniendo. Y por eso decía que esta segunda ola es más fuerte, porque tenemos el invierno, tenemos el personal médico cansado, tenemos los hospitales a punto de ser rebasados, ya la ocupación es de casi el 80% en los hospitales. Tenemos el problema de las fiestas de fin de año, que la gente no va a dejar, ni las posadas, ni las reuniones, ni la cena navideña, ni la de Año Nuevo, ni la rosca de Reyes. Yo espero que usted sea lo suficientemente responsable. Es triste, mire, cuando vemos de tantos hermanos enfermos cada vez más, quizá antes decíamos, pues en tal estado, o un amigo del amigo, un familiar del amigo, ahora ya estamos muy cerca. Hermanos de la congregación, hermanos de las células, ya están contagiados. Pareciera como que la epidemia nos va cercando, se va cada vez poniendo encima de nosotros, ¿no? Por eso tenemos que tomar esto muy en serio. Perdóneme que cada domingo yo lo diga, y no es porque no tengamos fe, porque la fe es que aunque yo me contagiara, sé que el amor de Dios está conmigo. Pero más bien es una responsabilidad con mi prójimo y una responsabilidad con el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. No vayamos a caer en este concepto equivocado de la fe que tiene el movimiento de la fe dentro del neopentecostalismo, que es un concepto importado de la nueva era.
es que lo que tú dices, lo que tú crees, el pensamiento positivo, te pone en armonía con las leyes del universo, y si tú hablas cosas positivas, te van a suceder cosas positivas. Entonces, si tú tienes miedo del coronavirus, te va a dar el coronavirus. Y si tú dices negativamente que te va a dar el coronavirus, pues te va a dar. Y si tú usas cubrebocas que no tienes fe, entonces te va a dar. Pero si tú no usas cubrebocas, si tú declaras que no te va a dar, si tú declaras que tú estás sano, que tú estás en armonía con el todo, entonces no te va a dar. Eso, por supuesto, no está en la Biblia. Es una falsedad que supone que nuestra mente es la verdad y que la realidad es una ilusión que yo puedo manipular desde la mente. En la Biblia no es así. En la Biblia la realidad es tan real porque Dios la creó. El mundo es creación de Dios. Mi mente no entiende la verdad como lo que yo quiero declarar o decretar. La verdad es que mi mente pueda captar la realidad tal como es. Esa es la verdad. Y por eso yo no puedo malentender la fe. La fe es decirle sí a la gracia de Dios. La fe es la determinación, el coraje de saber que pase lo que pase, Dios está conmigo. Pero la fe no es una fuerza mental para que las cosas pasen como yo quiera, para decretar cosas positivas y que entonces me sucedan cosas positivas. En realidad, en nuestra ciudad estamos en semáforo rojo. Las autoridades se han resistido hasta con las uñas a decir que estamos en rojo, pero estamos en rojo y han puesto todas las prohibiciones correspondientes a semáforo rojo, ¿no? En este momento varios países aprueban la vacuna. Ya la vacuna comienza a aplicarse en los Estados Unidos. Pero ahora también, pues muchas de las dudas y de las especulaciones están en relación con si nos debemos de vacunar o no. Porque la gente dice, bueno, es que la vacuna es una manipulación genética y con eso te van a hacer como, hasta te pueden poner un chip para que tú seas manipulado por el anticristo. Déjeme decirle una cosa, hermano, con las ideologías usted ya está siendo manipulado por el anticristo. No necesita ninguna vacuna para que usted siga las indicaciones del anticristo. Lo único que necesita es creer las mentiras que predominan, las doctrinas falsas, las ideologías de género, las ideologías de relativismo moral. Cuando usted las acepta y usted se deja engañar, pues es como si usted tuviera el supuesto chip del anticristo, porque ya lo están haciendo pensar, creer y actuar como el anticristo quiere. Ahora, si las vacunas no son todavía lo óptimo, si quizás no se pudieron probar y desarrollar con todo el tiempo que hubiéramos querido, una cosa sería peor, que no hubiera en absoluto vacuna. Si las vacunas funcionarán al 80%, pues 80% es mejor que nada. Entonces sí, les voy a recomendar que dependiendo de su edad, de su posibilidad, de donde viven, puedan acceder, puedan aplicarse o dejarse aplicar la vacuna a la brevedad. Nos vamos a morir todos y las discusiones sobre lo bueno y lo malo no pueden darse desde la soberbia. No somos inmortales. Cuando estas actitudes del relativismo moral nos dicen, bórrale a tu cuenta, bórrale a tu deuda, el mal no es tan malo, no, Dios no te puede condenar al infierno, Dios es pura inclusión. Están hablando desde la soberbia como si no fuéramos a morirnos, como si no fuéramos a darle cuentas a Dios. Bien, otra manera en cómo decimos que hay que borrarle a nuestra deuda. También implica suponer que no es pecado ser una persona rica por injusticia. Estoy hablando de la riqueza injusta. ¿Cuál es la riqueza injusta?
la del negociante, la del especulador, la del empresario que paga malos salarios, la del que vende productos fraudulentos o de mala calidad, la del político que roba. Hay riqueza injusta, muchísima riqueza injusta. Y cuando nosotros hacemos pensar que la riqueza injusta no es pecado, le estamos diciendo al deudor, bórrale, no debes tanto, no vayas a creer que la paga del pecado es muerte. Pienso en países como Estados Unidos u otros países colonialistas como lo fueron Holanda, Francia, Alemania, donde muchos cristianos allí han adoptado la teología de la prosperidad, que en sus distintas versiones les hace pensar que su riqueza es una bendición de Dios. La doctrina política de los Estados Unidos, que se llamó el destino manifiesto. La manifestación, lo que hace evidente que somos un país elegido de Dios, es la riqueza que Dios nos ha dado. Pero Estados Unidos no es rico por una riqueza que Dios le dio. Es rico porque a México le quitó la mitad del territorio. Es rico porque ha dado golpes de Estado y ha llevado sus transnacionales a muchos países, a los que ha explotado, sobre todo a los países del tercer mundo. Mientras gracias a sus negocios y guerras, mucha gente vive en la miseria y muriéndose de hambre, el norteamericano promedio y el rico disfrutan de la vida y de los lujos en exceso. ¿Pero qué dicen los cristianos de ese tipo? Los telepredicadores que tienen su jet y sus grandes mansiones y sus joyas y sus trajes de miles de dólares. Yo soy rico porque Dios me ha bendecido, soy rico porque tengo fe. Esa es una manera de decirle al deudor, no debes tanto, tú aprovecha tu riqueza injusta, disfrútala, porque ser pobre es una maldición, ser pobre es una herencia ancestral, ser pobre es que no tienes fe. Y entonces el creyente normal, promedio, ahí en las congregaciones, anda ahí con su falta de trabajo, con que su sueldo no le alcanza, y los pastores diciendo que Dios quiere hacerle millonario y que entonces hagan pacto con Dios y que den su ofrenda, y los hermanos están dando y nunca salen de la pobreza, esperando siempre que la promesa de riqueza se cumpla, y solo se cumple para esos profetas y apóstoles que se llevan todas las ofrendas, y solo se cumple para los predicadores de los países ricos o de algunos países pobres, de personas de países pobres, como uno por ahí de Honduras que se fue a Estados Unidos y ahora es un gran apóstol multimillonario. Terrible, porque la riqueza y la pobreza no son un asunto mágico de la fe y de la falta. Es decir, alguna vez le he contado este ejemplo. La riqueza son todos los recursos limitados, no son infinitos, que tenga un país. Podemos compararlo con que varios estuviéramos reunidos y hubiera un pollo rostizado para todos. En la medida en que a uno le toque más, a otro le tocará menos. Si yo digo, bueno, como yo soy el pastor, a mí me dan pechuga, 2 piernas y 2 muslos. ¿Qué le queda a todos los demás? Las patas, el pescuezo, las alas, ¿no? Entonces así es la economía. Cuando algunas pocas familias en el mundo tienen el 80% de la riqueza mundial y en contraste el 80% de la población tiene apenas las sobras de la miseria, entonces es un asunto de injusticia histórica, económica, social, que no tiene que ver con que decretes riqueza o decretes pobreza. No tiene que ver con eso. No es, gracias. No es como dicen algunos predicadores, por fe debes ordenar, dinero ven a mi bolsa, y entonces el dinero va a llegar. Tienes que visualizar ese carro último modelo, esa mansión, y decretarlo y te va a llegar. Eso sería una magia en cuanto al dinero y los recursos, pero la sociedad no funciona así. En la sociedad hay injusticia y por eso los profetas
siempre predicaron contra la injusticia. Usted puede leer Amós, puede leer Oseas, puede leer Ezequiel o cualquiera de los profetas. No hay un profeta que no hable contra la injusticia de los ricos, de los gobernantes, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, que oprimen a la viuda, al pobre, al huérfano, al campesino, al trabajador. Entonces, cuidado cuando justificamos nuestro éxito mundano diciendo que esa es una bendición de Dios. Hoy en las iglesias están de moda los cursos de liderazgo. Hay una iglesia que cada año hace su Congreso Mundial de Empresarios, que por cierto no tiene nada que ver con el Evangelio. Qué triste es que en vez de reconocernos servidores, de querer ser el hermano pequeño, de querer ser el último de los siervos, el primero de los pecadores, queramos ser el empresario, el líder, el exitoso, el que está arriba, el que tiene más dinero, el que tiene mejor nombre. Esa no es una actitud cristiana. Ese es un engaño en el libro de cuentas de Dios, que algún mal embajador o una serie de mayordomos deshonestos, la mayoría de ellos llamados hoy apóstoles, nos han dicho: bórrale a tus pecados, no son pecados, tú puedes seguir viviendo a gusto con la codicia, tú sigue proclamando que el dinero venga a tu bolsa. Una tercera manera en que decimos que el pecado no es pecado es el deseo de dominación. Desde aquellos predicadores que siempre están insistiendo: yo soy la autoridad y tú me debes de obedecer, porque si no me obedeces, entonces la maldición de Dios va a caer sobre ti. Eso es un hambre de dominio que no corresponde al Espíritu de Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Efectivamente, Dios nos entrega una autoridad espiritual que nosotros no defendemos, ni predicamos, ni enarbolamos, que Dios respalda cuando es de Él, y que no debe confundirse con este deseo de enseñorearse de los hermanos, de sentir que tenemos una dignidad superior y que por eso todos deben de ofrendar para que yo viva como un hijo del rey, como un apóstol. Cuidado con eso, porque a lo largo de la historia de la cristiandad, esto ha sido llevado a los extremos, por ejemplo, de las guerras santas. Cuando hoy algunos países de Occidente están dispuestos a invadir otros países, sobre todo, por ejemplo, otrora socialistas, ahora musulmanes, en aras de la defensa de un mundo libre, de la democracia, de la civilización cristiana. No es privativo de los cristianos. Los países árabes también se están preparando y han estado en intentos de invadir a los países no musulmanes. En ambos casos es un mal entendimiento del amor divino. Es otra vez ir al libro de las deudas con Dios y decirle: no, mira, pelearte, hacer guerras santas, guerras justas, no es pecado. Predicar una teología del dominio no es pecado. Defender la autoridad de la dignidad que Dios te ha dado no es pecado. Incluso no tuvimos, tristemente, algunas instituciones tan célebres, negativamente célebres, como el Tribunal del Santo Oficio o las guerras, las cruzadas, las guerras de religión, las cruzadas del mundo católico contra el mundo islámico, las guerras de religión de los católicos contra los protestantes y de los protestantes contra los católicos. Y bueno, en este tiempo no podemos decir que eso ya pasó a la historia. Esta idea de matar al diferente, de odiar y matar al diferente, así como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan del hermano mayor? ¿Cómo saber si no soy el hermano mayor? Si yo quisiera, si mi deseo es que al hermano menor desobediente lo castiguen en vez de darle oportunidad, pues soy un hermano mayor. Si mi deseo es que le den duro, que se muera de COVID,
soy un hermano mayor. Pero este ser un hermano mayor muchas veces se manifiesta como el deseo de matar al otro. Sí, ¿saben por qué hoy la Inquisición no mata personas? Porque no tiene el poder. Pero en los regímenes políticos donde cierto tipo de ideología predomina, tiene suficiente poder, siempre hay presos políticos y muertos. Y cuando la ideología de género avance otro poquito más, tenga un poquito más de fuerza política y jurídica, los muertos vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque la gente cree que eso no es malo. Lo dice Jesús, cualquiera que os condene, os arrastrarán de las sinagogas hacia la muerte, pensará que hace servicio a Dios, que al matarte por fanático, por retrógrada, yo le estoy haciendo un servicio a Dios, estoy haciendo un bien a la sociedad. Así es como la gente cree. Otra manera de quererle borrar a las cuentas con Dios, bueno, pues son muchas, ¿no? Por ejemplo, Dios no existe. No hagas caso de la Biblia. Ay, ¿qué le debes a Dios? Si Dios no existe, a ver, bórrale ahí. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro como cualquiera, es más, tiene muchos absurdos y contradicciones. Es más, la iglesia ya le hizo un montón de cambios. Mejor léete los apócrifos, bórrale ahí. En otras palabras, cualquier doctrina, cualquier actitud que implique una sagacidad para disponer nosotros de lo que es de Dios de manera indebida. Todo lo que implique una sagacidad para disponer nosotros de lo que es de Dios es un equivalente de borrar nuestra deuda o de convencer al otro que puede borrar su deuda. Pero la triste noticia aquí es: la deuda no se borra. La paga del pecado es muerte. Grande es el engaño y el fraude que yo estoy cometiendo con aquel a quien le hago creer que puede saldar su deuda con Dios, con reencarnaciones, con limosnas, con peregrinaciones, con buenas obras, cumpliendo la ley de Moisés, circuncidándose, reuniéndose en sábado, aprendiendo hebreo, siendo incluyente con los queer y los abortistas y las feministas. Todo eso es decirle a la gente: borra tu deuda, tú puedes hacer algo para que no le debas a Dios. A Dios le debemos una deuda impagable. La paga del pecado es la muerte eterna. Solo alguien puede pagar esa deuda y se llama Cristo. Cuando quitamos a Cristo del centro, cuando el sacrificio de Cristo deja de estar en el centro de nuestra fe, de nuestra certeza de que por ese amor que Él nos ha mostrado, nuestros pecados han sido perdonados, pero que nuestros pecados verdaderamente merecían el infierno, no es porque ya no le deba a Dios, no es porque pude borrar mis deudas, es porque a pesar de mis deudas, recuerde que la gracia es un a pesar de mis deudas, Dios me ha amado, Dios me ha perdonado. ¿Qué alabó el amo del siervo? La sagacidad para disponer de los medios. Y aquí tenemos que detenernos en algo que es bíblico y que fue además expresado por este filósofo Emmanuel Kant. Los medios y los fines. Los fines son aquellas metas últimas que quisiéramos lograr. Y los medios son el camino, las herramientas para poder conseguir los fines. Los medios y los fines. Cuando una persona sabe resolver problemas, es inteligente. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. El punto es que no siempre la inteligencia es usada para los fines adecuados. Aquí me voy a detener un poco, póngame atención, podría parecer un poquito aburrido, pero es importantísimo que usted lo tenga claro para poder enfrentar las ideologías contemporáneas. Porque las ideologías contemporáneas están en contra de la razón,
No hay una razón, hay muchas racionalidades, hay muchas formas de pensar, hay muchas identidades que tú te puedes construir. ¿Cuál es la razón que ellos están negando? En realidad están negando sobre todo una razón operativa, es decir, aquella que puede resolver los problemas, que puede encontrar los medios para alcanzar los fines. Pero ¿cuál es la razón que han olvidado? Ni siquiera la niegan, ya no la conocen, la han olvidado. La razón práctica. ¿Cuál es la razón práctica? La razón moral, aquella que establece los fines. Entonces, hay dos manifestaciones de la razón. La razón instrumental u operativa, que es cómo resuelvo, cómo creo las herramientas para resolver los problemas. Y la razón práctica o razón moral, que establece los fines que deberían ser alcanzados. Por ejemplo, los narcotraficantes y los mexicanos son tan sagaces que son líderes de pandillas, de mafias internacionales, de trasiego de droga. Son muy inteligentes por todo lo que se necesita para una operación logística de ese tipo. Empaque, aduanas, contabilidades, distribución, contubernio con autoridades. Los capos mexicanos son unos genios. Sí, en la razón instrumental, en los medios que han logrado desarrollar, pero no han escogido los fines adecuados, no son los fines morales. Así que nosotros debemos establecer, en primer lugar, los fines morales hacia los que debemos caminar. Porque no tener claros los fines morales es caer en el pecado de este mayordomo injusto, porque este mayordomo injusto ha perdido de vista el fin que era servir al amo. ¿Se acuerda de la historia de José? A José lo vendieron como esclavo cuando era el hijo más obediente, diríamos que era el hijo mayordomo. Hasta el papá le dijo, ve a supervisar a tus hermanos, y era el más pequeño. Bueno, después vino Benjamín. Pero cuando lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de un capitán egipcio llamado Potifar, y Potifar fue reconociendo en él un esclavo diligente, porque aquí está diciendo el texto que Jesús, o el amo, en símbolo de Jesús, alabó al mayordomo por su sagacidad, y luego Jesús dice, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Qué triste palabra. Y es verdad. Qué palabra tan triste. Los hijos de las tinieblas son más astutos, más sagaces, más inteligentes para determinar los medios para conseguir sus fines. Hay muchas autoridades de salud que han instalado el confinamiento para que no haya más contagios. Han sido sagaces. Y muchos pastores han dicho, no pasa nada, vengan a reunirse. ¿Quién es más sagaz? Los hijos de las tinieblas. A veces como cristianos somos dejados. Pues que esto pues no se pudo. Pues mañana, pues es que no me contestó. Pues es que es un problema. Pues es que se me olvidó. Pues es que todavía no lo hago. Si se pone el saco, sí, póngaselo. No somos diligentes. Ya también habíamos hablado de la diligencia. Y yo les decía en aquel entonces, si los accionistas de FEMSA o de Coca-Cola o de Sanborns o de lo que usted quiera, de Carso, fueran tan indolentes como lo son algunos pastores, algunos cristianos, sus empresas no solo ya habrían quebrado, nunca hubieran sido grandes empresas. Se nos hace tan fácil, como que tan de relajo, tan pachanguero, pues pues la iglesia qué bonito, ¿no? Cantar, reunirse, tan. No somos serios, no somos comprometidos, no somos entregados a las cosas de Dios. Si usted en el trabajo, en la escuela, cumpliera como cumple con la iglesia, ya lo hubieran corrido hace mucho tiempo. ¿Acaso usted va al trabajo cuando le nace? ¿Cuando se despertó temprano? ¿Cuando no se desveló?
cuando no estaba lloviendo. Usted va a la escuela y dice, ay, no hice tarea, dejé mi libro guardado toda la semana. Lo reprueban. Si nosotros fuésemos en el mundo como somos en el reino de Dios, ya estaríamos marginados, fracasados, expulsados. Los hijos de las tinieblas son más sagaces. Creo que eso es una palabra que Jesús debe haber pronunciado con gran tristeza. No alabó el amo al mayordomo por su deshonestidad, dijimos, sino por su sagacidad. Lo que hay que reconocer es que los impíos encuentran los mejores caminos para lograr sus fines. La manera en cómo la publicidad, las redes sociales responden inmediatamente a la situación y a las necesidades del público, del consumidor, es sorprendente, ¿eh? Y la iglesia no, la iglesia se duerme en sus glorias del pasado. La iglesia se duerme en sus tradiciones de seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Los hijos de las tinieblas son más sagaces. El problema es que tienen los fines equivocados. Nosotros tenemos los fines correctos, o al menos deberíamos de tenerlos si seguimos las Sagradas Escrituras. El punto es que no nos esforzamos por encontrar los medios para realizar los fines. Es que no somos lo suficientemente inteligentes, diligentes y sagaces para desarrollar las herramientas que nos permitan, sea como sea, contra viento y marea, llueva, truene o relampaguee, alcanzar los fines que nos hemos propuesto. ¿Qué tipo de cristiano vamos a ser? ¿Ve? Aquí ya hay muchísima enseñanza. Soy un cristiano que siempre le está dando la vuelta a las cosas que Dios me encarga, que está usando mal los dones de Dios. Número 2, soy un cristiano que le está diciendo a la gente que el pecado no es pecado, que le está diciendo, bórrale a tus cuentas, no le debes tanto a Dios. Soy un cristiano poco sagaz, donde cualquier incrédulo empresario me lleva de calle. Soy un cristiano negligente, flojo, falto de imaginación. Un cristiano que se desanima o se cruza de brazos ante el primer obstáculo. Ahí hay demasiada enseñanza ya que nos reta, que nos está otra vez diciendo, como creo que cada pasaje y cada domingo se requiere un compromiso total, una entrega total con Dios. Ahora vamos al verso 9. Solo voy a llegar hasta el 9. No se espante, todavía hay mucho que decir, pero si Dios quiere será la siguiente semana. El verso 9 es Jesús quien habla. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ah, caray, a ver. Jesús me está diciendo que yo me gane amigos por riquezas injustas. Y luego que cuando me falten esas riquezas me reciban en las moradas eternas. Claro que de inmediato surgen signos de interrogación sobre nuestras cabezas, ¿no? ¿Quiénes nos van a recibir? ¿En cuáles moradas eternas? ¿Cómo podemos hacernos amigos de riquezas de injusticia? ¿Y cómo Jesús diría eso? Bueno, esto no tiene respuesta si no entendemos que estamos frente a una figura retórica que se llama ironía. La ironía. Usada por Sócrates en la mayoría de los diálogos platónicos, la ironía es una figura del discurso, una figura literaria, que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere decir, con un fin educativo, con un fin didáctico de despertar una inquietud moral. Por eso cuando algunas personas necias e ignorantes llegaban con Sócrates, él les decía, oh, mis sabios amigos, ustedes saben tanto, yo quisiera que me ilustraran con su sabiduría. Pues eso es ironía. No es sarcasmo en sí, no es burla de una mala actitud, es una manera de inquietar al otro y a través de decirle lo contrario de lo que se quiere, hacerlo pensar, hacerlo reflexionar. En la Biblia, pues, también hay muchos casos de ironía. Por ejemplo, cuando en la primera carta a los Corintios dice Pablo,
pues ustedes sin nosotros los apóstoles ya son reyes, ya están completos y han recibido a aquellos grandes apóstoles. Y se refería a Pablo precisamente a esos apóstoles que llegan a sacarles todo su dinero y a exigirles toda la sujeción ante su gran autoridad. Y Pablo le llamaba, ya tienen ustedes aquellos insignes apóstoles. Eso es una ironía. Aquí Jesús también está usando la ironía. Como cuando Apocalipsis dice, el que sea injusto todavía. Y el que sea inmundo, ensúciese más todavía. Por supuesto, eso es una ironía. Como cuando la mamá ya está a punto de castigar al hijo y le dice, síguele como vas. ¿Qué le está diciendo en realidad? Ya te está llegando la hora de unos varazos, ¿no? Y entonces cuando dice Apocalipsis, el que sea injusto todavía, le está diciendo en realidad, el juicio viene sobre ti. Despierta. Aquí Jesús está usando el mismo recurso. A ver, discípulos y personas avaras que me están escuchando, personas que aman el dinero, que me están escuchando. Sigan siendo deshonestos, sigan predicando tergiversaciones del Evangelio para que la sociedad los acepte, para que no los persigan, para que ustedes parezcan muy tolerantes, muy al día, muy a la cultura, muy progresistas. Sigan. El problema es que por más amigos que tengan y por más riquezas que acumulen, el día que se mueran, las riquezas van a faltar. El día que falten. Qué impresionante que todo lo que tenemos se va a quedar aquí cuando nosotros nos muramos. Nada nos vamos a llevar. Ni el traje con que nos vistan en la funeraria, donde por cierto no digo cosas tan feas. Con el traje con que nos vistan en la funeraria, ni eso nos llevamos en realidad, ese se va a podrir y a deshacer junto con nuestro cuerpo. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos nuestros ahorritos del banco, como aquella viuda que enterró al marido con todo su dinero, pero en un cheque. ¿Qué nos llevamos? ¿Nuestro carro? ¿Nuestras grandes mansiones? ¿Nuestros zapatos, nuestra colección de zapatos? Bueno, no nos vamos a llevar ni la colección de Biblias. Esas se van a quedar para otras generaciones, sigan predicando. No nos vamos a llevar nada. Para que cuando las riquezas injustas falten, porque no son una solución definitiva, poner la fe y nuestra felicidad en cualquier cosa que no es Dios, además de ser una idolatría, es un fracaso. Suponer que lo que me va a hacer feliz es tener posesiones materiales, que lo que me va a hacer feliz es tener títulos, cargos importantes, puestos políticos, es un espejismo. Suponer que lo que me va a hacer feliz es la pareja, el amado, la amada, la muchacha bonita, eso es falso. Lo único que me puede dar la felicidad y que nunca me va a faltar ni en la vida ni en la muerte es Cristo. Pero cuando yo me hago amigo de las riquezas injustas, ese versículo se los leí en griego, miren cómo dice aquí, mamonatis adikías. Mamoná es la forma griega del hebreo matmón, que significa tesoro, y del arameo mamón, que significa riqueza, y que en Mateo es entendido como el Dios de las riquezas. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice en el Evangelio de Mateo. No podéis servir al Dios de la riqueza y al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero esta expresión aramea de mamón o riqueza es manifestada de muchas maneras. Por ejemplo, Benedicto XVI hablaba del mamón, de la adoración actual al mamón, como el deseo de seguridad económica y éxito de nuestra época. Que fue un gran teólogo, Benedicto XVI, y en una de sus últimas homilías se refirió precisamente a que este anhelo desbordado por seguridad económica y éxito es el actual culto a Mamón. Rubén Darío
un gran poeta mexicano, decía a los Estados Unidos: juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón. Hércules, el dios de la guerra y de la fuerza, y Mamón, el dios de la riqueza. Estados Unidos es el imperio que rinde culto a Hércules y a Mamón, dice Rubén Darío. Enójense con él si quieren. La descripción de Mamón como un ídolo, como uno de los compañeros de Satán, fue desarrollada más en la literatura y en la teología. Bueno, en la teología primero por Nicolás de Lira, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, y en la literatura especialmente por John Milton. Pero por lo pronto, entonces, ¿cómo puede decir Jesús? Háganse amigos de Mamón, el injusto. Adiquía, ya dijimos, es injusto, de la injusticia. Es obvio que es una ironía. ¿Qué va a suceder si nosotros continuamos en nuestra necedad de ser amigos del mundo, ser amigos de la maldad, de suponer que con Dios podemos transigir, hacer pactos, darle indulgencias o limosnas para que no le debamos la vida eterna? Pues lo único que va a suceder con eso es que cuando nos falte, cuando el ídolo, que es aire, cuando el ídolo que tiene pies y no camina y tiene ojos y no ve, no me responda y sea incapaz de ayudarme, yo me voy a morir. Me voy a morir y todo lo que era mi consuelo, apoyo y seguridad desaparece. Y entonces me recibirán en las moradas eternas. ¿Dios? ¿Los ángeles? ¿La fiesta en el cielo? Por supuesto que no. Aquí es lo contrario de la parábola anterior. Fíjense cómo está relacionando Lucas, ¿no? El hijo es un hijo desperdiciado, el mayordomo es un mayordomo desperdiciado. La palabra griega para ambos es la misma. Hijo desperdiciado, mayordomo desperdiciado. El hijo que se arrepiente es recibido en la casa y hay fiesta en el cielo y los ángeles se gozan. El siervo injusto es recibido en las moradas eternas, pero no se habla de fiesta. Se habla de unos amigos que ya no existen. Se habla de unas riquezas que ya no existen. ¿Cuál es el destino que nosotros queremos? El del hijo pródigo arrepentido que vuelve a la casa y tiene una fiesta, o el del que se hace amigo de la avaricia, de las ideologías del mundo, el que cree que puede andar ligeramente ante Dios y no le debe nada, al menos no le debe tanto como el infierno, porque es tan buena persona, pero que al final todo su apoyo y certeza se desaparecen y lo reciben en las moradas eternas. Hay un amigo que nos abandona las riquezas en las que confiábamos. Por tanto, el mejor camino no es la riqueza. El mejor camino no es quedar bien con los deudores del Padre, con los deudores de Dios. El mejor camino no es hacerles creer y hacerme creer a mí mismo que mi pecado no es pecado. El mejor camino es ser un buen ecónomo, un buen mayordomo, un buen administrador de todo lo que Dios me ha dado. Cerramos entonces de esa manera. Número 1, hemos de dar cuentas a Dios de todo lo que nos ha dado, en tanto que el diablo nos invita a usar mal los dones de Dios. No podemos decirle a nadie que su pecado no es pecado, porque lo engañamos haciéndole pensar que no le debe a Dios lo que le debe. No debemos ser negligentes y que nos tengamos que avergonzar ante los hijos de las tinieblas, que son más emprendedores y diligentes con sus negocios que nosotros en el reino de Dios. No podemos confiar en las riquezas, ni en nuestra bondad, ni en nuestras obras, porque al final nos abandonarán. Y no queremos ir a moradas eternas de oscuridad, sino a la casa del Padre, donde hemos de ser recibidos con una fiesta. Por tanto, no confiemos en los amigos que nos abandonan. Acuérdense que el hijo pródigo fue abandonado por todos sus amigos y sus amigas cuando no tuvo dinero. Cuando las riquezas faltaron,
Los amigos lo abandonaron y el único lugar donde lo recibieron fue el chiquero. Este mayordomo se hizo amigo de otras personas deshonestas o las volvió deshonestas, pero no le sirvió de nada. Él tenía que dar cuentas. Y al final sus amigos, ¿creen que lo iban a llamar como propio mayordomo? Ah, sí, el mayordomo de fulano que se lo transeó, que venga a ser ahora mi contador, para que me transee a mí. Por supuesto que no. Yo les aseguro que nunca lo llamaron como él hubiera querido, porque al infiel no se le va a dar nada. Nosotros más bien tenemos un llamado. Con todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestro compromiso, hagámonos mayordomos fieles, diligentes, esforzados, inteligentes, que desarrollamos las herramientas y los instrumentos para alcanzar los fines del reino de Dios, al cual hemos sido llamados.